primer lugar, muchas gracias por la invitación a esta ponencia. Es una gran satisfacción para mí estar entre amigos, sentir esta fraternidad que hace la diferencia. En este congreso, en este tercer Congreso Espírita, donde podemos todos aprender. No podría haberme tocado un tema tan actual. Expiaciones colectivas, guerras, catástrofes y pandemias. Saber la verdad. La complejidad y el dilema no residen en la inevitabilidad de la verdad, sino en qué hacer con ella cuando la descubrimos. El origen divino del espiritismo hace que sea la filosofía espiritual más amplia, clara, sencilla y completa, ofrecida hasta hoy al ser humano. Los espíritus nos orientan y instruyen con naturalidad sobre las guerras, sobre las catástrofes, sobre las inundaciones, los terremotos y las pandemias. Además, ellos nos explican que todas ellas son consideradas expiaciones colectivas y que debemos tomar los periodos de crisis que generan cambios como experiencias para la disciplina social y la responsabilidad individual. El hecho del espírita no temer a la muerte no significa que desprecie la vida física, que deba exponer su integridad a los riesgos. No. Debemos recordar que no existe el acaso. Todo tiene una razón de ser. Dios nos está testando en todo el momento. Vemos en diferentes escenarios diariamente la repercusión de cómo actuamos, pues existe la ley de causa y efecto. Tenemos, pues, un gran campo de análisis y aprendizaje. ¿Qué deberíamos preguntarnos en el día a día? ¿Cómo actúo yo? ¿Somos irrespetuosos, negligentes y egoístas? ¿O, por el contrario, buscamos la unidad para la construcción de un mejor porvenir, obedeciendo las recomendaciones de las normas de conducta dictadas por las leyes divinas? Las situaciones aprendizaje nos ponen a prueba. Aquellos que no las superan revelan la iniquidad, la ingratitud, la indiferencia o la rebeldía de sus corazones. Así como las situaciones aprendizaje exteriorizan la caridad, la compasión y el amor en aquellos que están en sintonía con el bien. El ser humano debe tomar en los momentos críticos la enfermedad, la destrucción, las desolaciones como vehículos de crecimiento, vehículos de crecimiento, depuración y avance espiritual. Los momentos de salud, de tranquilidad o de estabilidad como oportunidades de trabajo y mejoría espiritual. El mayor educador de nuestro planeta
la figura incomparable y más dignificante de la humanidad, nos habló por hipérboles. La idea del final de los tiempos expuesta por Jesús es alegórica. Él utilizó el vigor del lenguaje, porque la imagen que encerraba en sus parábolas impresionaba a las mentes incultas, incapaces aún de entender las abstracciones metafísicas y de captar la delicadeza de las ideas. Hacía falta en este momento histórico descripciones muy enérgicas y de tonos contrastantes. En las palabras de Cristo no hay nada que indique la exterminación del hombre. Actualmente, alcanzada cierta madurez espiritual por el ser, la idea del juicio final provoca rechazo de la razón, porque implica la inactividad de Dios durante la eternidad. Es motivo de consternación que una obra tan inmensa como el universo se haya producido para poco tiempo y en beneficio de pocos. No es lógico suponer que Dios habrá de destruir el mundo en el justo momento en que éste ingrese en la fase de progreso por medio de la práctica generalizada del código de moral. O sea, justamente cuando empieza a diseminarse el bien sobre la tierra. Lo que enseñó Jesús se trata, por consiguiente, de la caída del mundo viejo psicológico, del mundo gobernado por los prejuicios, por el egoísmo, por el orgullo, por el fanatismo, la incredulidad, la codicia y todas las malas pasiones. Es preciso, nos dijeron los buenos espíritus, que todo sea destruido para que renazca y sea regenerado. Porque lo que nosotros llamamos destrucción no es más que una transformación, cuyo objeto es la renovación y el mejoramiento de los seres. En el capítulo 18 de la Génesis, los milagros y las predicciones según el Espiritismo, los tiempos son llegados. En el ítem 27 vemos que la tierra, dicen los espíritus, no irá a transformarse por medio de un cataclismo que aniquile de súbito a una generación. La actual generación desaparecerá gradualmente y la nueva sucederá del mismo modo, sin que haya cambio alguno en el orden natural de las cosas. No habrá, por lo tanto, un cataclismo que aniquile la humanidad. Los desastres que ocurrirán serán el resultado de la propia imprevisión humana que en su afán de poder y riqueza abusa de la naturaleza, causando consecuencias diversas. Mientras existen espíritus que necesiten encarnar en nuestro planeta, la Tierra albergará a estos espíritus. Sin embargo, todo en el universo se transforma y cuando llegue el momento, dentro de miles de años, la Tierra también sufrirá su deterioro y sus componentes moleculares se transformarán. El aniquilamiento de un mundo que acarrea su destrucción física no ocurrirá ninguna interrupción a la marcha progresiva del espíritu. Tales son las consecuencias de la pluralidad de los mundos y de la pluralidad de las existencias enseñadas por la doctrina espírita. Por lo tanto, no hay lugar al miedo. Jesús dejó claro que cuando llegue el momento de regeneración,
los hombres recibirán avisos por medio de señales precursoras. No podemos dejar de estar de acuerdo en que muchas de sus predicciones se están cumpliendo en la actualidad. Al comparar la situación actual con los tiempos en que el Maestro describió como indicadores de la era de regeneración, se puede deducir de sus alusiones la inequívoca llegada de la época de renovación íntima. Las señales de regeneración son visibles para todos los observadores atentos. Por los cambios en el estado social y en los fenómenos de orden moral antes que físico. De ahí es preciso concluir que estamos en los tiempos anunciados, en la fase en que los hombres vivirán bajo la égida de su ley, lo cual es confirmado en todo el mundo por los espíritus que se manifiestan. El amor prevalecerá. La influencia que el espiritismo ejerce forzosamente sobre las ideas, bajo el imperio de las circunstancias, nos muestra claramente que un nuevo orden de cosas ha llegado. Frente a las dolencias conocidas o situaciones inesperadas que nos raptan la salud o la tranquilidad, debemos mantener inalterable la confianza, no temer porque cada prueba tiene un motivo. El control mental es fundamental, ya que el pensamiento elevado extingue disturbios psíquicos y orgánicos. Las pruebas que pasamos gravitan en el ámbito de la justicia divina. Despejemos las nubosidades variables de nuestras mentes, apoyándonos en el enfoque espírita. Seamos, pues, explícitos. Dios no se equivoca. Cada cual debe aceptar las contrariedades, por extrañas o desconcertantes que a primera vista nos parezcan. Porque las pruebas son manifestaciones de los designios superiores en pro del adelantamiento espiritual individual y colectivo. Cuando la humanidad se enfrenta a situaciones de calamidad que han asolado a los pueblos a lo largo de la historia, con millones de afectados, como los ciclones, los tsunamis, los terremotos, los volcanes que estamos pasando ahora mismo aquí en La Palma, los incendios, las sequías, las inundaciones, las guerras, así como las pestes y las pandemias, se observa una gran movilización de solidaridad, compasión, empatía, independiente de razas y credos. Los corazones se unen para aliviar y socorrer a los afectados, elevando la atmósfera espiritual del planeta. Además de los consecuentes progresos tecnológicos, industriales, sociales y en otros diferentes sectores que observamos. Es preciso ver el fin para apreciar los resultados. Vosotros no los juzgáis más que desde vuestro punto de vista personal y lo llamáis calamidades a consecuencias del prejuicio que os ocasionan. Pero esos trastornos son necesarios a veces para hacer que se establezca más prontamente un orden de cosas mejor. Un orden de cosas mejor. Entonces, las calamidades de toda índole son pruebas que proporcionan al hombre ocasión de ejercer su inteligencia, de probar su paciencia y resignación a la voluntad de Dios.
y le ponen en condición de desplegar sentimientos de abnegación, de desinterés y de amor al prójimo, sino está dominado por el egoísmo. Si elevamos nuestro pensamiento, nos daremos cuenta que en estas situaciones saldamos cuentas, progresamos y que son tiempos pasajeros con relación a la eternidad. Entre los males que afligen a la humanidad hay de dos categorías. Existen los males generales que pertenecen a los secretos de la providencia y cuya consecuencia afectan más o menos a todos los individuos. A estos, el hombre no puede oponer más que resignación a la voluntad de Dios, pero aún estos mismos males son agravados por la incuria humana. Existen los males que son consecuencia de la imprevisión del hombre y a medida que adquieren conocimientos y experiencias, pueden prevenirlas si saben buscar sus causas. En la comunicación registrada en la Revista Espírita de 16 de octubre de 1868, encontramos esta aclaración del espíritu Clélie Duplantier. Él nos dice: los grandes cataclismos fisiológicos son crisis consecuencias de la influencia recíproca de los mundos y de los elementos. Están preparadas hace mucho tiempo y su causa es, por consiguiente, absolutamente normal. La salud es el resultado del equilibrio de las fuerzas naturales. Si una enfermedad epidémica hace estragos en alguna parte, no puede ser sino la consecuencia de una ruptura de ese equilibrio. A eso se debe el estado particular de la atmósfera y los fenómenos singulares que se pueden observar en ella. Los meteoros, conocidos con el nombre de estrellas fugaces, están compuestos por elementos materiales, como todo lo que es percibido por los sentidos. Solo aparecen debido a la fosforescencia de esos elementos en combustión y cuya naturaleza especial a veces desarrolla en el aire respirable influencias deleterias y morbíficas. Eso nos dijo él. Consecuentemente, estando bajo una pandemia mundial, se concluye que el hombre rompió de manera general el equilibrio de esas fuerzas naturales. Las pestes y las pandemias traen una lección. La cronología de los hechos nos muestra que hemos pasado por varias pestes y pandemias. Son enfermedades que tienen un alcance territorial mortal muy extenso y la vigilancia epidemiológica nos demuestra que muchas de ellas son recurrentes. En nuestros tiempos, el coronavirus o la COVID-19 ha llegado a todos los rincones del mundo. Al día de hoy no tiene cura y han fallecido miles de personas. Ha habido miles de contagios en todo el planeta. Seguimos sufriéndolo. Este hecho exige la participación de toda la sociedad con el propósito de su prevención y control, donde el deber moral toma especial protagonismo. Muchos han desencarnado, muchos desencarnarán, pero los que están en la tierra, esos también están en prueba. Y el respeto y la solidaridad son algunos de los aspectos en evaluación. Saber respetarnos unos a otros, obedecer las leyes terrenales. Una
una vez superado el desastre en la tierra, dará lugar a reflexiones que traerán más progreso por la necesidad de desarrollo de métodos de prevención. La especie humana no ha cesado de luchar entre sí. Generan conflictos bélicos letales desde el principio de los tiempos, creando atmósferas saturadas de fluidos groseros y pensamientos viles. La guerra, la predominancia del instinto animal, es la predominancia del instinto animal sobre el espiritual. Debido a nuestra flaqueza moral, es el dominio por medio de la fuerza frente a la razón. Y el hombre la utiliza para solucionar sus diferencias. Ella no será nunca el camino elegido por la espiritualidad elevada, que busca disuadir a los mandatarios, a nuestros gobernantes, de la idea del conflicto con buenos consejos. Si Dios la permite, es para que el hombre saque valiosas lecciones de su libre albedrío, deduciendo por medio de los terribles acontecimientos derivados de ella, que su práctica debe ser extinguida de la sociedad. Arthur Conan Doyle, refiriéndose al espiritismo y a la guerra, dice: la sacudida de la guerra se hallaba destinada a despertar en nosotros el fervor intelectual y moral y darnos el valor de hacernos comprender la grandeza de las ideas venerables, a obligar a la humanidad a utilizar prácticamente esta vasta revelación, o sea, el espiritismo, tan claramente establecida, tan plenamente demostrada para todos los que las quieran examinar con espíritu libre, como también a los hechos que la fundamentan. En el libro de los Espíritus, hablando ahora aquí con más detalle de la guerra, se pregunta a los espíritus: ¿desaparecerá algún día la guerra de la tierra? Y la respuesta de ellos es contundente: sí, cuando los hombres comprendan la justicia y la practiquen. Entonces serán hermanos todos los pueblos. ¿Cuál ha sido el objeto de la providencia, haciendo necesaria la guerra?, se pregunta. Y los espíritus responden: la libertad y el progreso. Si la guerra ha de producir el efecto de llegar a la libertad, ¿a qué se debe que tengan con frecuencia por fin y resultado la dominación? Y los espíritus contestan: dominación momentánea para cansar a los pueblos a fin de hacerles llegar más pronto. Vemos que son muy explícitos los espíritus. En las instrucciones nos dicen: en la naturaleza no hay un solo fenómeno, volviendo a las catástrofes, por poco importante que sea, que no se halle regulado por el ejercicio de las leyes universales que rigen la creación. Lo mismo ocurre en los grandes cataclismos, y si males de todo tipo asolan a la tierra en ciertas épocas, no solo es porque es necesario que así sea, debido a sus consecuencias morales, sino también porque la influencia de unos cuerpos celestes sobre otros, las reacciones compuestas de todos los agentes naturales, deben conducir fatalmente a este resultado. Podemos, por lo tanto, deducir de las enseñanzas espirituales que existen dos factores predominantes que interfieren en las perturbaciones de la tierra: las consecuencias morales de sus pueblos, o sea, las guerras y conflictos menores, como son las relaciones interpersonales, y la influencia física de los demás planetas. La historia demuestra lo que los espíritus confirman, que la guerra acarrea cambios geográficos, demográficos, económicos, políticos, así como genera a posteriori prosperidad y rápido desarrollo de la industria y del comercio.
durante mucho tiempo todavía, los golpes de la adversidad continuarán siendo uno de los medios más eficaces para arrancar al hombre del círculo estrecho que lo circunda y obligarlo a levantar su pensamiento hacia lo más alto. Muchas veces deberá subir los duros peldaños del Calvario a través de espinos y agudas piedras. Pero desde la cumbre áspera divisará la irradiación de un gran foco de sabiduría, verdad y amor que ilumina e impulsa el universo. En el orden psíquico, todo se resume en dos palabras: reparación y elevación. Las calamidades son el cortejo inevitable de las humanidades atrasadas, y la guerra es la peor de todas. A no ser por ellas, fijaros, el hombre poco evolucionado se demoraría en las sutilezas del camino o se aletargaría en la pereza y en el bienestar. Le hace falta el látigo de la necesidad, la conciencia del peligro, para forzarlo a poner en acción las fuerzas que dominan en él, para desarrollar su inteligencia y afinar su juicio. En los mundos más evolucionados, entre las humanidades superiores a la nuestra, las calamidades no tienen ya razón de ser. La guerra no existe allí, pues la sabiduría del Espíritu ha puesto fin a toda causa de conflicto. Los que moran en las esferas virtuosas, iluminados por las verdades eternas y poseedores de los poderes de la inteligencia y del corazón, no necesitan ya de estos estimulantes terribles para despertar y cultivar los escondidos recursos del alma. Nos habló todo esto León Denis en el libro El mundo invisible y la guerra, hace más de 150 años. Las muertes colectivas tienen pues un carácter sanador, puesto que el bien habrá de reinar en la tierra, y es preciso que sean excluidos de ella los espíritus obstinados en el mal y que podrían ocasionar disturbios. Dios ha permitido que ellos permanecieran aquí el tiempo necesario para que mejoraran. Pero visto que ha llegado el momento en que, mediante el progreso moral de sus habitantes, la tierra debe ascender en la jerarquía de los mundos, ya no podrá ser la morada de los espíritus impuros, tanto encarnados como desencarnados, que no hayan aprovechado las enseñanzas que estaban en condiciones de recibir en ella. Serán exiliados en mundos inferiores, como antes lo fueron en la tierra los componentes de la raza adámica, al tiempo que espíritus mejores vendrán a sustituirlos. Lo vemos ya, ¿verdad? Lo observamos. Esta separación, que será presidida por Jesús, es la que se encuentra descrita en las siguientes palabras acerca del juicio final. Los buenos pasarán a mi derecha y los malos a mi izquierda. La vía de la emigración e inmigración de espíritus es racional. Se basa en la más rigurosa justicia, dado que, de ese modo, el espíritu conserva por toda eternidad su libre albedrío. No constituye un privilegio para nadie. Dios concede a todas las criaturas, sin excepciones, la misma libertad de acción para que progresen.
No hay, por lo tanto, un juicio final propiamente dicho, sino juicios generales en todas las épocas de renovación parcial o total de las poblaciones de los mundos, a consecuencia de las cuales se producen las grandes emigraciones e inmigraciones de espíritus. El espíritu de San Luis afirma en la Revista Espírita de 1858 que cuando la existencia ha sido puesta en peligro en una catástrofe, es una advertencia solicitada antes de la encarnación de ese espíritu, para evitar su desvío de conducta hacia el mal y proporcionar su mejoría moral por el cambio de conducta, favoreciendo las elevadas reflexiones, ampliando las inclinaciones solidarias y la autoiluminación. La meta es, por lo tanto, impulsar el progreso. Las secuelas que pueden manifestar una persona después de pasar una dura experiencia son también extensiones de su prueba. Nosotros estamos pasando la pandemia. Es lo que nos está tocando ahora mismo, el volcán en La Palma. Recuerdo ahora una señora que decía en un telediario, ¿por qué a mí? Yo no hice nada, yo soy buena persona. Acababa de terminar mi casa, ¿por qué a mí? Con lágrimas en los ojos. Nosotros que somos espíritas, nosotros comprendemos que los rescates de nuestras deudas no son inmediatos. No sabemos que este espíritu ha podido realizar en otras encarnaciones muy lejanas. A lo mejor fue un espíritu que prendió fuego y destruyó con fuego ciudades enteras, por ejemplo. Y ahora la naturaleza se encarga de que esa persona, ese espíritu, resarza su deuda y entre en el equilibrio necesario para progresar. Entonces nosotros solemos ver siempre el lado feo, la catástrofe, el fuego, la destrucción, la pandemia, los muertos. Yo, como experiencia personal, puedo deciros que dentro de Protección Civil, yo he visto los camiones llevando los féretros, ¿no? Muchos. He estado en el IFEMA con los palés, con las mascarillas, con todo. Y ves en este momento que las personas están en sus casas desesperadas, no saben qué pasa. Cómo el espiritismo te da esa tranquilidad de salir por la puerta, hablar contigo mismo y decir, estoy protegido porque confío, quiero ayudar porque tengo ese conocimiento, y salir por la puerta, ¿no? Entonces tenemos que tener eso en cuenta en esas situaciones muy difíciles. El espiritismo es una luz muy grande para todos nosotros. Porque para el espírita que comprende la reencarnación y la ley de causa y efecto, todo queda claro. La doctrina espírita es un importante instrumento de ayuda e invita al trabajo y a la fe. Recomendamos indiscutiblemente el estudio de la doctrina espírita al atento aprendiz. Como espíritas tenemos una ventaja, el conocimiento. No sirve de nada que sepamos lo que pasa y sigamos con las mismas acciones, cada día cambiar, cada día mejorar, cada día poner todo el esfuerzo para cambiar nuestras actitudes erróneas y pedir perdón si es necesario, pedir disculpas, porque ninguno de nosotros aquí es perfecto, ¿verdad? Ahora que ya sabemos esa premisa, dejémonos acariciar por Dios en la verdad suprema. Busquemos ser mejores, trabajemos en nuestro adelanto, amemos y seamos felices, porque es tu actitud y no tu aptitud lo que demuestra tu actitud como espíritu. Muchas gracias.